ciencia, deporte, ciclismo, triatlón. Esto es Training for All, tu podcast de referencia. Si queréis pasamos al último tema. ¿Cómo vais de gente entrenando con fuerza, con trabajo por velocidad? ¿Tenéis ya mucha gente? ¿Tenéis poquita? ¿Aún? Van arrancando, pero no, todavía son cuesta, pocos. ¿no? ¿Y no la está del experiencia? todo extendido. ¿La experiencia, el feedback con ellos? Bueno, bastante bueno. La verdad que en fuerza es muy fácil pasarse, incluso sin tener agujetas, ¿no? O dolores o sobrecarga. Ya hay una fatiga ahí muscular residual que afecta si nos pasamos lo más mínimo de cara a los entrenos de ciclismo o carrera, lo que haga cada uno. Y bueno, la verdad que el control de carga con esto pues es un paso adelante, ¿no? Sobre todo de cara a no interferir negativamente en el resto de la semana, que es fácilmente pasable. Ok, perfecto. Bueno, si queréis introduzco yo un poquito el tema y ahora vemos un poco cómo lo enlazamos. Bueno, el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad tiene sus máximos exponentes aquí en España. De hecho, por ahí atrás tengo yo el libro de Vadillo y Juan Riva, que es muy famoso, es el que creo que es la guía de la mayoría de personas que entrenan por velocidad. Por supuesto, ellos tienen su máster aquí en la Pablo Olavide de rendimiento deportivo. Y bueno, básicamente el entrenamiento basado en la velocidad, como bien dice, se trata de usar un encoder lineal que mide la velocidad de la barra cuando tú estás ejecutando un ejercicio. Por regla general, el ejercicio clave durante el ciclismo es la sentadilla. Luego hay ejercicios accesorios, por lo menos para mí ya llegan a un punto de que son accesorios, que son el peso muerto, hip thrust y demás, que a día de hoy también se pueden medir. Pero, sin duda, los ejercicios más medibles, por así decirlo, serían sentadilla y, en este caso, también press banca. El press banca, a lo mejor en ciclistas de mountain bike podría tener más sentido, pero en ciclistas de carretera, pues quizás no tanto, ¿no? ¿Cuáles son las referencias del entrenamiento basado en la velocidad? Pues como el entrenamiento por potencia, debéis siempre hacer un test inicial. En ese test inicial, que normalmente suele ser un test progresivo de carga, primero con la barra y luego vais aumentando cargas de manera progresiva, se puede sacar una curva de fuerza y con esa curva de fuerza sacáis pues vuestra velocidad personalizada para el entrenamiento. Por daros una referencia, la velocidad para la sentadilla suele andar entre 0,7 y 0,8, dependiendo de la persona. Y normalmente ahora a la hora de planificar, no planificas por series y repeticiones, sino que vas a planificar por volumen total de trabajo en la sesión. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, para la sesión de hoy vamos a hacer 22, 26 repeticiones totales en sentadilla. Y ¿cómo se establece el número de serie? Muy fácil. Como se llama entrenamiento de esfuerzo basado en la velocidad, se utiliza la pérdida de velocidad. Es decir, cuando pierdes un porcentaje de tu velocidad máxima de ejecución, imaginaos que vuestra velocidad máxima de ejecución con 50 kilos en sentadilla es 0,82 y que esa es vuestra referencia para trabajar, que más o menos es el 55% de vuestro RM. Pues con ese 0,82, ¿qué haces en la primera repetición? Marca en tu aplicación, en este caso porque utilizarías ADR Encoder, bueno, en este caso es la marca que nosotros utilizamos, pones un 10%, por lo tanto, cuando pierdes 0,08, la propia aplicación pita. ¿Cuándo suele pitar? Pues depende, eso es con un 10% de pérdida. Pues normalmente con un 10% de pérdida te da para hacer 5 a 8, 9 repeticiones. ¿Cuándo completas tu entrenamiento? Cuando has conseguido completar las 22 o 26 que te he marcado antes. Normalmente, con un 10% de pérdida, te salen 4 a 5 series de 5 o 6 repeticiones y con eso completarías tu entrenamiento de sentadilla al día. Las recuperaciones, ¿cuánto duran? Más o menos lo mismo que si trabajaras con otro formato, como puede ser con porcentaje LRM o como puede ser, por ejemplo, con RIR o con cualquier otra o carácter del esfuerzo, ¿vale? Por lo cual sería como 1,5 a 2 minutos de recuperación entre series, ¿vale? ¿Resultados del entrenamiento por velocidad?
bajo mi perspectiva, al tú tener una referencia numérica de a qué velocidad mueves la barra, es lo mismo que cuando haces un test de FTP. Te puedes comparar contigo mismo y puedes ir viendo las mejoras. Además, tienes un incentivo numérico a intentar superarte cada día. Una persona que trabaja con, por ejemplo, con carácter del esfuerzo, no sabe si está levantando la barra más rápido o no. Simplemente tiene una percepción del esfuerzo y ya, es lo único que tiene. Incluso podría llegar a estar equivocado. Un día que a lo mejor está con más ánimo, mejor y demás, resulta de que ese día va más lento y decide cambiar el peso porque cree que va más fácil. No sería lo normal, pero podría pasar. Y sin embargo, una persona que entrena con fuerza con su ADR o con otro encoder se da cuenta de la realidad. Oye, pues no, estás ejecutando lento. Y eso puede hacer incluso que varíes el peso intra-sesión, aunque no es lo normal. ¿Cuándo se sube el peso o cuándo se baja el peso? Pues cuando la velocidad es anormal, tanto para arriba como para abajo. Imaginaos, ¿se acordáis que movíamos a 0,82, no? Pues ahora vamos a imaginarnos que empezamos a mover ese peso en nuestra siguiente sesión a 0,86. Si la ejecución es buena, más o menos, respetamos todos los parámetros y ahora movemos más rápido, a lo mejor 0,86 lo movemos porque nuestro RM ya ha cambiado, por lo cual habría que cambiar el peso al cual ejecutamos. Tenéis dos opciones. ADR os da un RM estimado y te puede basar en el RM estimado para variar tus cargas, o hacer un nuevo test y volver a irte al porcentaje de RM que te corresponda. En este caso, más o menos el 55% para ciclistas. Sé que esto, sin un soporte de PowerPoint o similar, es complicado de coger porque no tenemos los datos en la pantalla, pero es bastante fácil. Ya haremos alguna aportación con algún webinar un poquito más para adelante desde la empresa y ya veréis que se entiende bastante fácil. Lo dicho, la gente que nosotros entrenamos basado en la velocidad, la verdad es que han conseguido mejorar la fuerza significativa y sobre todo yo, donde por lo menos lo he notado y ahora mis compañeros a lo mejor me secundan, ha sido en la potencia máxima en la bicicleta. Han mejorado muchísimo la potencia máxima, ¿no? No sé vosotros la experiencia que tenéis. Sobre todo a nivel de, pues eso, ¿no? Las típicas agujetas de los días después de hacer fuerza. Sobre todo en gente pues que no está muy habituada al propio trabajo de fuerza. No quiere decir que no tengan experiencia, porque puede ser que sea una persona que viene de entrenar en el gimnasio y tal, pero de otra manera, con otra metodología, con otro planteamiento de fuerza, que es el más común, que es levantar kilos y todo lo que se pueda. De manera más específica, el deporte de resistencia, pues ya sabemos que no es así y siempre se busca pues levantar con la máxima velocidad posible y con cargas pues realmente más bajas. Entonces, a la hora de incorporar un encoder, pues te permite tener mucho más control sobre esto, sobre la carga, y que el deportista también sea un poquito más consciente en el propio entrenamiento de cómo están saliendo las cosas. Entonces, yo creo que tanto para, como decía Jesús antes, no interferir luego en los siguientes entrenamientos, como para el propio deportista, coger con más ganas, por así decirlo, ese entrenamiento de fuerza, que a veces puede ser un poco quizás aburrido, no tener ninguna referencia, etcétera, hablando de ciclistas, me refiero, pues yo creo que realmente todo lo que podemos decir es positivo, ¿no? De incorporar un encoder, la verdad. Y sí que es cierto también que muchas veces nos reportan oye, ¿no? De buscar variantes y demás, pero es que está claro que lo que funciona son los ejercicios básicos, ¿no? No sé si vosotros también aparte metéis otro tipo de ejercicio. Lógicamente con la velocidad funciona bien. Funciona, como ha dicho José, sentadilla, press banca y poco más. Y ya está. Aparte, porque el resto puede haber interferencias ahí. Pero bueno, son los principales, y dentro de lo que es el ciclismo y también triatlón, pues aparte de entrenar otras variantes, pues casos concretos, ¿no? En los que se vean alguna deficiencia o algo concreto a mejorar en el deportista, sí que se suelen meter otros ejercicios, por supuesto, pero que hechos que se tienen que mantener prácticamente todo el periodo. Incluso hay gente que, ¿por qué no?, entrenan hasta fuerza la semana de competición, con un buen control de la misma y con experiencia previa, pero por supuesto, si es una persona que está empezando, pues
Normalmente no, pero si son gente con experiencia en este tipo de entreno, ¿por qué no? Claro. Incluso he visto ya hay por ahí protocolos incluso de calentamiento, ¿no? Que hay gente que está calentando ya con ejercicios de fuerza en algunas competiciones. Sí, potenciación posactivación, que se llama. Normalmente se basa en hacer la fase concéntrica del ejercicio. La fase concéntrica, recordad que bueno, en este caso la sentadilla sería la subida, para que la gente lo entienda súper fácil. Es decir, sería hacer la bajada asistida, alguien te asiste en la bajada para que no generes carga excéntrica y luego tú haces solamente la subida. Se hacen poquitas repeticiones y, bueno, sirve como potenciación activatoria de la musculatura. Al parecer tiene buena acogida en ciertos sectores. Yo lo veo, sinceramente, más para entrenamientos quizá más glucolítico, más para la parte de gente que necesita para la velocidad en pista y este tipo de cosas, pero tiene buenos resultados en la mayoría de modalidades, así que podría ser buena opción. Había una cosa que ha dicho Sergio, yo creo que es, por ejemplo, que creo que has dicho, no sé, ahora me lo corrige, que mucha gente incluso disminuye la carga cuando coge el encoder, que coge menos peso que antes. No, bueno, lo que quería expresar es que con gente que viene de entrenar en el gimnasio de otra manera, no tan específicamente para deporte de resistencia, y que esto suele ser pues coger bastante peso de por sí, sin controlar absolutamente nada, sino hacer un poco el bruto, ¿no? Hablando mal y pronto, pues cuando se empieza a entrenar con un encoder y tal, y más específico para deporte de resistencia, pues lo más común es que se manejen cargas más livianas que anteriormente, porque al final lo que buscamos es esa máxima velocidad, ¿no? Y que sea transferible luego al gesto. Claro. El tema, mire, yo ahí tengo una disyuntiva. Yo me he encontrado con los dos casos. Yo tengo ya como casi 20 personas entrenando con encoder. Son muchas, pues yo soy el más persuasivo del mundo para que la gente se compre un encoder. Si puedo, se lo meto hasta la sopa. Entonces, ¿qué pasa? Te encuentras con gente que cogía muy poco peso y te encuentras con gente que cogía demasiado peso. O sea, por regla general, la gente que era muy oxidativa me cogía mucho peso, curiosamente, y la gente que era glucolítica me cogía poco peso. O sea, luego, haciendo cábala, te das, por lo menos en mi caso, se ha dado eso. Gente que era muy oxidativa cogía mucho peso, porque, claro, ¿qué pasa? Tú llegas al final para desplazar la carga. Claro, llegas al gimnasio y tú te pones sentadilla, yo qué sé, ¿no? El pensamiento de cada uno, ¿no? Pues voy a intentar poner un poco más, tal, no sé qué, y cogen 55 kilos, ¿no? Y claro, te estás dando cuenta de que las personas a lo mejor pesan los propios 55 kilos. Una persona muy oxidativa, escaladora, tal y cual. Y no es capaz de moverlo a la velocidad que debería. O sea, y sin embargo te encuentras con gente más glucolítica, que pesa un poco más, que se quedaba con 60, 65 kilos. Y ahora resulta que son capaces de mover a lo mejor 95 kilos a 0,8. Que tengo algún caso que lo hace. O sea, 95 kilos en sentadilla a 0,8 hay que moverlo. O sea, entonces, pero pasa, a veces pasa. Vamos a ir con las preguntas si queréis. Nos ha dejado por aquí Tommy Bay una pregunta. Si queréis, sabéis que podéis dejarla en los comentarios. Y con eso pues terminaremos la charla de hoy. Nos dice que si los movimientos olímpicos los veis viables. Yo voy a aportar, ya que estoy hablando, pues sigo hablando. En el congreso que tuvimos el año pasado, precisamente estaba ahí Tommy Bay con nosotros. Tenéis que recordar, bueno, sobre todo él tiene que recordarlo porque estuvo allí, que la justificación de la fuerza encima de la bicicleta había un estudio de Pallarés haciendo una pedalada a la máxima fuerza, ¿no? Él lo llamaba fuerza dinámica máxima, que era la pedalada haciendo una precarga en un Monarch, que es una máquina terrible que se usaba en el laboratorio para hacer pruebas de esfuerzo. Hace una precarga, la pone con un peso enorme y la persona tiene que hacer repeticiones hasta que llegue a completar solo una pedalada con sus descansos y demás, ¿vale? En este caso, pues eso sería la fuerza dinámica máxima, es decir, la máxima capacidad que tienes que en una sola pedalada. ¿Qué pasa?
haciendo ejercicios de gimnasio, en este caso las sentadillas, vieron que había mejora. El tema es que no hay tanta evidencia en cuanto a otros movimientos olímpicos. Mi opinión personal, porque cuando no existe ciencia, lo único que podemos dar es opinión personal, es que yo creo que cualquier trabajo de fuerza termina mejorando a la persona. Incluso hasta una leg extension, una extensión de pierna, que yo las odio y que además creo que dentro de lo que puedes hacer, creo que es lo peor. O sea, que puedes hacer para cuádriceps. Pero ellos lo que te justifican, y vuelvo a los ponentes de esa charla, es que tienes que intentar utilizar la máxima transferencia posible. Y yo creo que la máxima transferencia posible sería en este caso la sentadilla, porque al final hay una extensión de pierna estando de pie, en una de una manera que sería relativamente parecido a una pedalada, aunque una pedalada en redondo y esto es un movimiento lineal, pero dentro de lo que hay, creo que sería lo mejor para piernas, solamente para miembro inferior. Evidentemente, aquí es donde entraría si tiene cabida hacer fuerza directamente sobre la bici, pero de esto ya hemos hablado otro día, que son las arrancadas, por ejemplo, y si queréis le podemos dedicar otro programa o otro ratito, pero evidentemente hoy no lo hablaremos. Pero para mí, cuanto menos transferencia tenga el ejercicio o menos se parezca, peor para mejorar la fuerza directamente sobre la bicicleta. Tiene que haber la máxima transferencia posible. De hecho, una discusión que tuve yo allí con Payaré, hablando por allí fuera, era que no me parecía bien, yo voy diciendo cosas porque me parece, no me parecía bien el estudio que habían hecho porque la fuerza dinámica máxima, el ciclista estaba deformando completamente la pedalada. Y él me decía, bien argumentando, que eso era lo más parecido posible a una pedalada. Y es verdad, por lo menos le daba la vuelta a una biela en torno a un eje de rotación, pero la pedalada era para verla. Era espantosa, horrible y sin duda no tenía nada que ver con lo que tú haces luego en el día a día. Por lo cual, si queremos hacer algún trabajo de fuerza, que sea siempre la máxima transferencia.